Salí con mi ex a comer sin avisarle a mi novio. Nos pusimos al día y no pasó nada más. Pero, mi novio lo descubrió y ahora quiere terminarme porque ya no es lo mismo. ¿No estás siendo exagerado? Marcos y yo éramos de esas parejas que dan un poco de rabia, lo admito. De las que se terminan las frases, de las que tienen 1000 bromas internas que nadie más entiende y de las que, después de 3 años, todavía se miran como si acabaran de descubrir América. Construimos un mundo pequeño y perfecto solo para nosotros dos, un refugio donde todo tenía sentido. Él era mi ancla, la persona más sólida y honesta que he conocido en mi vida. Y quizás ese, y solo ese, era su pequeño defecto. Su honestidad no era solo una cualidad, era una especie de religión. Para él, las mentiras piadosas no existían, eran simplemente mentiras con mejor marketing. El mundo era blanco o negro, y cualquier zona gris le provocaba una especie de cortocircuito. Recuerdo una vez, al principio de la relación, que le dije que me encantaba una de esas películas antiguas y lentísimas que él adora. Lo hice para conectar, para compartir algo suyo. Meses después, en una conversación tonta, admití que en realidad me había quedado dormida a la mitad. No se rió. Su cara cambió por completo, se puso serio y me dijo, ¿por qué me mentiste con algo así? Intenté explicarle que era una tontería, una mentira blanca para no herir sus sentimientos, pero para él fue como si hubiera dinamitado un pilar de nuestra confianza. Pasó 2 días raro, pensativo, y aunque al final lo superó, esa reacción se me quedó grabada. Aprendí que Marcos necesitaba la verdad cruda, aunque doliera. Y yo, que siempre he pensado que un poco de diplomacia social es necesaria para sobrevivir, empecé a ver esa rigidez suya como una manía entrañable pero, a veces, agotadora. A pesar de eso, nuestra vida era increíblemente feliz. Hablábamos de mudarnos a un piso más grande, de adoptar un perro al que llamaríamos Croqueta, de hacer ese viaje por carretera por el norte de España que siempre posponíamos. Él me apoyaba en mi trabajo, celebraba mis logros como si fueran suyos y tenía esa forma de abrazarme por la espalda mientras cocinaba que me hacía sentir la persona más segura del planeta. Yo era la comprensiva de la relación, la que entendía su necesidad de transparencia absoluta y la que, en teoría, sabía cómo navegarla. Me sentía la adulta, la que sabía que a veces, para mantener la paz, hay que saber qué batallas librar y, sobre todo, qué información es relevante y cuál es solo ruido. En mi cabeza, yo era la que protegía nuestra burbuja. Si un amigo decía un comentario que pudiera molestarle, yo lo filtraba. Si algo en el trabajo me estresaba de más, a veces lo minimizaba para no cargarle con mis neuras. No lo veía como mentir, sino como gestionar. Gestionar su paz mental, por extensión, la nuestra. Creía sinceramente que el amor también consistía en eso, en ser un filtro para tu pareja, en ahorrarle preocupaciones innecesarias. Él era la fuerza bruta de la honestidad y yo era la inteligencia emocional que la moldeaba para que no nos hiciera daño. Funcionaba. O, al menos, yo estaba convencida de que funcionaba a la perfección. Mirando atrás, supongo que me acostumbré demasiado a ese rol. Me sentía orgullosa de mi capacidad para mantener el equilibrio. Marcos era maravilloso, pero intenso. Su amor era total, pero su decepción también lo era. Y yo, en mi afán por evitar esa decepción a toda costa, quizás empecé a caminar de puntillas por ciertos temas. No por miedo, o eso me decía a mí misma, sino por eficiencia. ¿Para qué provocar un pequeño terremoto por algo que no tenía la más mínima importancia? Era simplemente más práctico, más fácil para todos. Era mi forma de cuidar de él, de cuidarnos. Todo empezó con la notificación más inofensiva del mundo. Un mensaje en Instagram de Daniel. Daniel fue mi novio en la universidad, hace casi 6 años. Lo nuestro se acabó de la forma más civilizada posible. Queríamos cosas distintas, la vida nos llevaba por caminos diferentes y nos dijimos adiós con un abrazo y buenos deseos. Cero drama, cero rencor. De hecho, apenas habíamos hablado un par de veces desde entonces, felicitaciones de cumpleaños y poco más. Era un fantasma agradable de un pasado lejano, una anécdota que a veces contaba en cenas con amigos. No significaba nada para mí en el presente, y menos aún con lo increíblemente feliz que era con Marcos. El mensaje era simple y directo. Hola, ¿qué de tiempo? Voy a estar por tu ciudad la semana que viene por una reunión de trabajo. Me encantaría ponernos al día si tienes un hueco para un café o una comida rápida. Espero que todo genial. Lo leí y sonreí. Me pareció un gesto simpático, sin dobles intenciones. La curiosidad de saber qué había sido de su vida, de ese chico con el que compartí apuntes y pizzas baratas durante 2 años. Mi primer impulso, el más natural, fue girarme y enseñarle el móvil a Marcos, que estaba en el sofá leyendo. ¿Te acuerdas de Daniel? Mira qué casualidad. Esa fue la intención, juro que lo fue. Pero entonces, me detuve. Con el pulgar flotando sobre la pantalla, me proyecté en la conversación que vendría después.
Vi la cara de Marcos, esa expresión neutra que ponía cuando algo le hacía ruido por dentro. Vi las preguntas, ¿y por qué quiere quedar contigo? ¿De qué vais a hablar? No sé, me parece un poco raro, ¿no? No sería una escena, no montaría un escándalo, pero sentiría esa tensión sutil, esa nube de análisis que lo envolvía todo. Se pasaría el día dándole vueltas, y yo me pasaría el día asegurándole que no era nada. Un día entero de nuestra paz sacrificado en el altar de su rigidez. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No fue una decisión malvada ni premeditada. Fue una decisión práctica, una decisión de gestión. Pensé, ¿para qué? ¿Para qué generar esta pequeña crisis por una comida de 1 hora que no va a significar absolutamente nada? Me convencí a mí misma de que no decírselo era un acto de generosidad. Le estaba ahorrando una preocupación inútil. No era una mentira, era una omisión estratégica por el bien común. Me repetí que, si se lo contaba después, sería aún peor, ¿y por qué no me lo dijiste antes? La única salida lógica y eficiente era no convertirlo en un tema. Simplemente ir, ponerme al día con un viejo amigo y seguir con mi vida. Acepté su invitación. Claro, me encantaría. Avísame qué día te viene mejor. Mientras escribía, sentí una pequeña punzada en el estómago. Una vocecita minúscula que me susurraba que aquello no estaba del todo bien. Pero la callé de inmediato, la aplasté con lógica. ¿Qué había de malo? Absolutamente nada. Era una mujer adulta, en una relación estable y feliz, que iba a comer con una persona de su pasado. Fin de la historia. Cualquier otra interpretación era una locura. La punzada no era culpa, me dije, era fastidio. Fastidio por tener que hacer malabares mentales para proteger a mi novio de sus propias inseguridades. En ese momento, me sentí completamente justificada. Era lo correcto. Lo más inteligente. Elegí el sitio para comer con un cuidado casi quirúrgico. Un restaurante italiano moderno, ruidoso, lleno de gente de oficinas a la hora del almuerzo. Con ventanales gigantes que daban a una avenida principal. Quería un lugar público, brillante, cero íntimo. Un lugar donde fuera físicamente imposible crear una atmósfera que no fuera la de dos conocidos poniéndose al día. Quería que todo el contexto gritara, esto no es una cita. Sentía que, si el escenario era lo suficientemente inocente, la acción en sí misma también lo sería, casi por contagio. Llegué 5 minutos antes y me senté en una mesa para dos en mitad del bullicio. Estaba tranquila, incluso un poco aburrida. Cuando Daniel llegó, lo primero que pensé fue lo diferente que se veía. Más delgado, con entradas incipientes y esa mirada un poco cansada que te dan los trabajos de oficina. El chico idealista y un poco bohemio de la universidad había desaparecido, reemplazado por un hombre con traje que hablaba de KPIs y sinergias. Sentí un alivio inmenso. No hubo ni una chispa, ni un eco de la antigua atracción. Fue como encontrarme con un primo segundo al que no ves desde hace una década. Nos dimos 2 besos torpes y la conversación fluyó con la misma emoción que una reunión de trabajo. Hablamos de lo más trivial y predecible. Me contó que se había casado hacía 1 año con una chica que conoció en su empresa. Me enseñó fotos de su boda en el móvil. Yo, por supuesto, le hablé de Marcos. Y no lo hice por encima, no. Le conté con detalle lo increíble que era, como nos habíamos conocido, nuestros planes de futuro. Le hablé del perro, de nuestro viaje pendiente. Quería que quedara meridianamente claro que mi vida era plena y feliz, que él era solo una nota a pie de página en un capítulo muy antiguo de mi biografía. Me sentí como una embajadora de mi propia relación, vendiéndole a Daniel lo maravilloso que era mi novio. El resto de la comida fue un desfile de temas insulsos. Analizamos la situación política con la profundidad de un titular de periódico, nos quejamos del precio de los alquileres y recordamos un par de anécdotas de un profesor terrible que tuvimos en común. Pedimos pasta, que por cierto estaba bastante mediocre, y una botella de agua con gas. En ningún momento hubo un silencio incómodo, ni una mirada que durara más de lo necesario. No hubo coqueteo, ni indirectas, ni el más mínimo atisbo de algo que pudiera malinterpretarse. Fue, sinceramente, una de las comidas más aburridas que he tenido en mucho tiempo. Al final, pagamos a medias y nos despedimos en la puerta. Me dio un abrazo rápido, de esos de amigo con palmaditas en la espalda, y me dijo, cuídate mucho, me alegro de que te vaya tan bien. Y ya está. Se fue caminando en una dirección y yo en la otra. Mientras volvía a casa, sentía una oleada de validación, de una autojustificación casi eufórica. ¿Ves? Me decía a mí misma, no ha sido nada. Había hecho lo correcto al no preocupar a Marcos. Le había ahorrado un drama por algo que tuvo la importancia emocional de ir a renovar el carnet de conducir. Me sentía inteligente, práctica y, sobre todo, una novia excelente que sabía proteger su relación. Esa noche, el ambiente en casa era extraño. No había una tensión obvia,
pero el aire estaba enrarecido, como antes de una tormenta. Marcos estaba más callado de lo normal, pero lo achaqué a un día duro en el trabajo. Vimos una serie, cenamos algo rápido y apenas hablamos. Yo intentaba iniciar conversaciones triviales y él respondía con monosílabos. Me empecé a sentir un poco nerviosa, pero me convencí de que era paranoia mía, un residuo de mi pequeño secreto. Me dije a mí misma que actuara con normalidad, que si yo no le daba importancia, no la tendría. Estaba en la cocina, fregando los platos de la cena, de espaldas a la puerta. El sonido del agua era lo único que rompía el silencio. De repente, su voz, tranquila y sin inflexiones, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Se había apoyado en el marco de la puerta, pero no le había oído llegar. «¿Qué tal la comida con Daniel?», preguntó. No era un grito, ni un reproche. Era una pregunta. Una simple pregunta que contenía todo el peso del mundo. El plato que estaba enjabonando casi se me resbala de las manos. Me quedé helada, con el corazón bombeando a 1000 por hora en mis oídos. Me giré lentamente. Mi mente iba a toda velocidad, buscando una salida, una explicación, una forma de minimizarlo. Lo primero que me salió fue una risa nerviosa y forzada. «Ah, eso. Puf, ¿qué va? Una tontería». Ni me acordaba ya. Me escribió el otro día, y empecé a balbucear, tropezándome con las palabras. Él solo me miraba, con una expresión que no lograba descifrar. No era ira. Era algo peor. Era una calma profunda, una quietud que daba miedo. Me interrumpió, sin levantar la voz. «¿Te ha visto Javi? Me lo ha comentado de pasada, pensaba que yo lo sabía». «No le culpes, no tiene ni idea». La mención de un amigo en común me desarmó. Mi coartada mental de que era un evento aislado y sin testigos se hizo añicos. Entonces mi cerebro cambió de táctica, de la negación a la ofensiva defensiva. Empecé a hablar sin parar, a darle todos los detalles insulsos de la comida, como si la acumulación de datos aburridos pudiera probar mi inocencia. «No fue nada, te lo juro. Hablamos de su mujer, está casado. Y de su trabajo, que es un rollo. La pasta estaba malísima. Duró 1 hora, como mucho. Te lo hubiera contado, pero es que era tan insignificante que se me pasó». Cada palabra que salía de mi boca sonaba más desesperada y más falsa que la anterior. Él me dejó hablar. Esperó a que mi torrente de excusas se agotara y me quedara sin aire, mirándome fijamente todo el tiempo. El silencio que siguió fue atronador. Y entonces, dijo la frase que lo cambió todo. Se acercó un paso, su voz seguía siendo baja pero cortaba como el cristal. «No me importa que comieras con él», dijo, y por un segundo sentí un alivio irracional. Pero continuó, «de verdad que no. Me importa que decidiste conscientemente que yo no debía saberlo. Me dejaste fuera de una decisión que nos afectaba a los dos. Pensaste que no podía manejarlo, o no te importó. Y eso sí que me importa». Se dio la vuelta y se fue al salón, dejándome sola en la cocina, con el eco de sus palabras y un frío que no tenía nada que ver con el agua del grifo. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Marcos no me echó de casa, no gritó, no hubo portazos. Hizo algo mucho peor, me borró. Se movía por nuestro apartamento como si yo fuera un mueble, un objeto transparente. Dormía en su lado de la cama, pero pegado al borde, como si un campo de fuerza invisible le impidiera tocarme. Me daba los buenos días y las buenas noches, pero eran palabras vacías, mecánicas, pronunciadas a un punto fijo en la pared. La casa, nuestro refugio, se convirtió en un territorio hostil lleno de silencios que gritaban más que cualquier insulto. Yo no podía soportarlo. Necesitaba la confrontación, el drama, la explosión que nos permitiera limpiar el aire para luego reconciliarnos. Intenté provocarla de todas las formas posibles. Le seguía por la casa, pidiéndole que hablara conmigo. Le exigía que me dijera lo que pensaba, que me gritara si era necesario. «Dime algo, por favor. Castígame, enfádate, pero no me hagas esto», le supliqué una noche, con lágrimas en los ojos. Él simplemente me miró, y en sus ojos vi una tristeza tan profunda y tan lejana que sentí que estaba a kilómetros de distancia. «Estoy cansado», fue todo lo que dijo antes de encerrarse en el estudio a trabajar. Mi frustración empezó a mutar en indignación. ¿Cómo se atrevía a reaccionar así? Vale, había cometido un error, una omisión tonta. Pero, ¿este castigo de hielo? Me parecía una reacción desproporcionada, infantil. Empecé a repasar mentalmente todos nuestros años juntos, buscando pruebas para mi argumento. Recordé todas las veces que yo le había perdonado sus pequeñas manías, su desorden, las veces que se había olvidado de fechas importantes. Yo siempre era la comprensiva, la que cedía. Y ahora, por esta nimiedad, él decidía demolerlo todo. No era justo. La conversación final, o lo que fuera aquello, llegó al cabo de una semana.
Lo acorralé en el pasillo cuando volvía del trabajo. No podía más. Marcos, esto tiene que parar. Dime qué tengo que hacer para que me perdones y lo haré. Pero tenemos que arreglarlo. Se quitó la chaqueta, la dejó en una silla con una lentitud exasperante y por fin me miró a los ojos. Su mirada no era fría, era resignada. Como la de alguien que ha perdido algo y sabe que no va a volver a encontrarlo. No es cuestión de perdonar, dijo con una voz agotada. Es que lo intento, de verdad que lo intento. Pero algo se rompió. Ahora, cuando te miro, ya no veo lo mismo. Veo a alguien que toma decisiones a mis espaldas. Veo el secreto. Hizo una pausa y tragó saliva. Y no sé cómo arreglar eso. Creo que no se puede. Simplemente, ya no es lo mismo. Cada palabra era un golpe. Él no me estaba castigando. Él estaba de luto. Y yo no podía entenderlo. En ese momento, todo el amor y la paciencia que sentía por él se evaporaron y dieron paso a una rabia blanca y pura. Que ya no era lo mismo. Claro que no era lo mismo, porque él lo estaba rompiendo. Él, con su rigidez y su dramatismo. Él, con su incapacidad para ver que mi única intención había sido proteger nuestra paz. Yo había cometido un error de cálculo, sí, pero él estaba sentenciando a muerte nuestra relación por puro orgullo. ¿Y se suponía que la culpable era yo? De repente, ya no me sentía culpable. Me sentía una víctima. La víctima de su exagerada e inflexible visión del mundo. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, suena a que el problema nunca fue la comida, sino la mentira por omisión. Le ocultaste algo porque asumiste que reaccionaría mal, en lugar de confiar en él y en vuestra relación para hablarlo como adultos. Trataste a tu novio como a un niño al que hay que gestionar, y ahora te sorprende que se sienta traicionado. Él no está exagerando, está reaccionando a la falta de respeto fundamental que supone que su pareja le oculte cosas porque es más fácil. Respuesta de la OP: no lo gestioné, como a un niño, lo protegí de su propia tendencia a dramatizar. Conozco a Marcos y sé perfectamente cómo se habría puesto por una absoluta tontería. Mi intención era buena, quería evitarle un estrés innecesario. ¿Desde cuándo cuidar de tu pareja y querer mantener la paz se considera una falta de respeto? El que está faltando al respeto es él, tirando 3 años de relación a la basura por una comida insignificante. Usuario anónimo 2, mi intención era proteger nuestra paz. Tu paz, querrás decir. Porque a él, claramente, no le trajo ninguna paz descubrir que su novia se ve a escondidas con su ex. Construiste toda una narrativa en tu cabeza donde eres la mártir que se sacrifica para que él no se preocupe, cuando en realidad solo te estabas ahorrando una conversación incómoda. La comodidad tuya no vale más que la confianza de él. Respuesta de la OP: no me vi a escondidas. Fue una comida a plena luz del día en un sitio público y ruidoso. La paranoia la estáis poniendo vosotros y él. Claro que también buscaba mi paz. ¿Quién quiere tener dramas absurdos en su vida? Si él fuera menos rígido y más seguro de sí mismo, esto ni siquiera sería un tema de conversación. El problema es su inseguridad, no mi almuerzo. Usuario anónimo 3, la frase «ya no es lo mismo» es devastadora porque es verdad. La confianza es como un espejo, una vez que se rompe, puedes pegar los trozos, pero siempre verás las grietas. Él ya no puede confiar en que lo que ve es la realidad completa, porque tú le demostraste que eres capaz de editarla por tu conveniencia. No se trata del ex, se trata de que le hiciste dudar de la base de todo lo que teníais. Siento mucho lo que estás pasando, pero necesitas entender su perspectiva. Respuesta de la OP: ¿la base de todo era tan frágil que no aguanta una comida? ¿En serio? Entonces, ¿qué clase de relación teníamos? Me parece increíble que todos os pongáis de su lado. Él es el que se niega a hablar, el que me está aplicando la ley del hielo y el que ha decidido unilateralmente que todo se ha roto. Yo estoy aquí, dispuesta a hablar, a explicarlo todo 1000 veces si hace falta. La que lucha por la relación soy yo, mientras él se sienta a ver cómo se hunde. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde que escribí esto y, sinceramente, leer vuestros comentarios ha sido como echar sal en la herida. Parece que nadie entiende mi punto de vista. Todos me pintáis como una especie de monstruo manipulador cuando mi única culpa fue intentar evitar un drama. La situación con Marcos, lejos de mejorar, ha ido a peor. La tensión en casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, así que decidí que tenía que hacer algo drástico para que entrara en razón, para demostrarle con hechos lo ridículo de su postura. Pensé que si le daba pruebas irrefutables de la inocencia de mi encuentro con Daniel, no le quedaría más remedio que admitir que estaba exagerando. Así que una noche, me senté a su lado en el sofá. Él estaba, como siempre últimamente, mirando el móvil, ignorándome. Se lo quité de las manos con cuidado y le ofrecí el mío, abierto en la conversación de Instagram con Daniel. Mira, le dije, con la voz más calmada que pude encontrar.
Léelo todo. Desde el primer mensaje hasta el último. Verás que no hay nada. Es la conversación más aburrida del mundo. Te ofrezco total transparencia, puedes mirar mi teléfono siempre que quieras. Solo quiero que veas que no te mentí, que no pasó nada. Estaba convencida de que ese gesto de vulnerabilidad total lo cambiaría todo. Marcos ni siquiera miró la pantalla. Apartó el teléfono con suavidad, como si le quemara. Me miró y por primera vez en semanas vi algo más que tristeza en sus ojos, vi una profunda decepción. No entiendes nada, ¿verdad?, dijo en voz baja. Esto no se trata de él. No me importa lo que hablasteis. Esto no se arregla con pruebas. No es un juicio donde necesite evidencias. El problema es que no confío en tu criterio. No confío en las decisiones que tomas sin mí. Y que me ofrezcas leer tus mensajes ahora, solo me demuestra lo poco que entiendes lo que se ha roto. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Me enfadé. Me enfadé muchísimo. ¿Cómo se atrevía a rechazar mi intento de ser transparente? Le estaba dando exactamente lo que él siempre pedía, honestidad total, y me lo tiraba a la cara. Estoy intentando arreglarlo, le grité, perdiendo la poca calma que me quedaba. ¿Qué más quieres que haga? Te estoy abriendo mi vida entera y no te sirve de nada. Eres tú el que no quiere arreglarlo. Empecé a llorar de pura impotencia. Sentía que estaba luchando contra un muro que él mismo había construido a nuestro alrededor. La discusión, si se le puede llamar así a mi monólogo desesperado, no fue a ninguna parte. Él se mantuvo en silencio, escuchando mis acusaciones con esa expresión de mártir que me sacaba de quicio. Cuando me quedé sin fuerzas, se levantó. Necesito espacio. Necesito pensar lejos de aquí, dijo, y se fue hacia la habitación. Yo me quedé paralizada en el sofá, escuchando el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose. No podía creer lo que estaba pasando. Salió del cuarto con una mochila de deporte al hombro. Ni siquiera una maleta, una simple mochila, lo que lo hizo todo aún más humillante y temporal. Se detuvo en la puerta y me dijo, me voy a quedar en casa de mi hermano unos días. No me llames, por favor. Necesito pensar. Y se fue. Cerró la puerta detrás de sí sin hacer ruido, y ese silencio fue el sonido más violento que he escuchado en mi vida. Me quedé sola, en mitad de nuestro salón, rodeada de nuestras fotos, nuestros recuerdos y el eco de una puerta que se cerraba sobre 3 años de mi vida. Y lo único que podía pensar era en la tremenda injusticia de todo aquello. Me había abandonado. Por una comida. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, te ofreció su dolor y tú le respondiste con pruebas. Él te estaba hablando de un problema emocional de confianza y tú intentaste solucionarlo con un problema logístico de información. Es como si alguien te dice que le duele el corazón y tú le ofreces una radiografía del pecho para demostrarle que el hueso está bien. Sigues sin escuchar lo que te dice, solo quieres que tu versión de los hechos gane la discusión. Respuesta de la OP, ¿y qué se supone que tenía que hacer? ¿Sentarme a llorar con él por algo que no pasó? Le di la única solución real y tangible que existía, la verdad. Si la verdad no le sirve, entonces no busca una solución, busca un motivo para castigarme y hacerse la víctima. No voy a participar en su teatro. Usuario anónimo 5, me había abandonado. Por una comida. No, te está dando el espacio que no le diste tú a él. Él necesitaba pensar y tú lo único que hiciste fue presionarlo y gritarle. Cada acción que tomas refuerza su idea de que no eres una compañera en la que pueda confiar, sino alguien a quien tiene que gestionar. Irse a casa de su hermano probablemente ha sido el primer momento de paz que ha tenido en semanas. Respuesta de la OP, ¿paz? Le di 3 años de paz. 3 años en los que me dediqué a que nuestra vida fuera perfecta, a menudo poniendo sus necesidades y sus manías por encima de las mías. Y a la primera de cambio, a la primera vez que cometió un error minúsculo, huye. Que no me vengan con cuentos, esto no es buscar espacio, es cobardía. Es más fácil huir que luchar por la relación que tienes. Usuario anónimo 6, chica, él te está diciendo a gritos lo que le pasa y tú sigues sin querer oírlo. No confío en tu criterio. Esa es la frase clave. Ya no confía en tu capacidad para tomar buenas decisiones por los dos. Le has demostrado que priorizas tu comodidad, evitar una charla incómoda, sobre su tranquilidad y sobre la integridad de la relación. No es el acto, es la intención detrás de la omisión lo que lo ha destrozado todo. Respuesta de la OP, mi criterio es perfectamente bueno. Mi criterio me decía que una comida con un ex de hace 1000 años no merecía ni un minuto de preocupación de Marcos. Si su tranquilidad es tan frágil que depende de que yo le reporte cada uno de mis movimientos como si estuviera en libertad condicional, entonces el problema lo tiene él, no mi criterio. A lo mejor lo que se ha roto es mi paciencia con su inseguridad. Actualización final. Los días que Marcos estuvo en casa de su hermano fueron un infierno.
Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Revisaba su estado en línea en WhatsApp compulsivamente. No me llamó. Pasó una semana y el silencio se hizo ensordecedor. Finalmente, fui yo quien no aguantó más. Le escribí un mensaje simple: ¿podemos hablar, por favor? Respondió casi al instante: te llamo en 5 minutos. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Cuando por fin sonó el teléfono, su nombre en la pantalla me pareció el de un extraño. La conversación fue breve y terriblemente civilizada. Su voz sonaba tranquila, clara, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Me dijo que lo sentía, que le había dado muchas vueltas y que no podía seguir, que lo nuestro se había terminado. No hubo reproches, no hubo ira, solo una firmeza triste que no dejaba lugar a la negociación. Yo intenté discutir, suplicar, le dije que no podía tirar 3 años por la borda, que todas las parejas tienen problemas y lo superan. Su respuesta me dejó sin aire: esto no es un problema, es un final. Ya no te veo como mi compañera. Y no puedo estar con alguien en quien no confío plenamente. Te mereces a alguien que pueda darte eso, y yo ya no soy esa persona. Y colgó. Me derrumbé. Pasé los siguientes días en una especie de niebla de dolor y rabia. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Una de mis mejores amigas, Laura, vino a casa y prácticamente me sacó de la cama a la fuerza. Me sentó en el sofá, me puso una taza de té en las manos y me escuchó mientras yo le contaba toda la historia, una y otra vez, enfatizando la injusticia, la exageración, la crueldad de Marcos. Laura, que siempre ha sido mi mayor defensora, me abrazó y me dijo la frase que, sin saberlo, iba a cambiarlo todo. Cariño, me dijo, a lo mejor es que él no era para ti. Tú eres una mujer independiente y fuerte. Mereces a alguien que confíe en ti, que no te haga sentir que tienes que andar de puntillas. Mereces una confianza que no sea tan frágil. Al principio, sus palabras fueron solo un consuelo. Pero luego, en la soledad de los días siguientes, esa idea empezó a germinar en mi mente. Empecé a rebobinar la película de nuestra relación, pero esta vez con unas gafas nuevas. Ya no veía la honestidad radical de Marcos como una virtud, sino como una herramienta de control. Su necesidad de saberlo todo no era transparencia, era inseguridad. Sus reacciones, intensas, no eran una peculiaridad, eran banderas rojas de una fragilidad emocional que yo, tontamente, me había dedicado a proteger y gestionar. Y de repente, tuve una especie de revelación. El problema nunca fui yo. Nunca fue la comida, ni la omisión. El problema siempre fue él. Yo no mentí por conveniencia, mentí porque su fragilidad me obligaba a hacerlo. Vivía en un campo de minas emocional, y mi gestión era en realidad una técnica de supervivencia para no hacerlo estallar. Había confundido su control con cuidado, su inseguridad con amor. Él no quería una compañera, quería un apéndice transparente de sí mismo, alguien sin pasado, sin autonomía, sin una vida interior que él no pudiera auditar. Esta nueva perspectiva me llenó de una fuerza increíble. El dolor se transformó en una indignación liberadora. No he perdido nada, me he salvado. Me he liberado de una relación asfixiante que me estaba obligando a ser más pequeña, más cautelosa, menos yo. Marcos no rompió conmigo porque le mentí, rompió conmigo porque, por una vez, actué como un individuo independiente y su castillo de naipes de control y seguridad se vino abajo. No pudo soportarlo. Así que sí, estoy triste por el final, pero también estoy extrañamente agradecida. Esta ruptura me ha abierto los ojos. Él no estaba preparado para una mujer como yo. Y ahora soy libre para encontrar a alguien que sí lo esté. Alguien que entienda que la confianza no es saberlo todo, sino estar tranquilo con lo que no sabes. Al final, Marcos me ha hecho un favor. Me ha devuelto mi libertad. Y aunque ahora mismo duele, sé que he salido ganando. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, vaya giro. Has conseguido reescribir toda vuestra historia para que encaje en una narrativa donde tú eres la heroína que escapa de una relación tóxica. Es una obra maestra de la autojustificación. Has pasado de, cometí un pequeño error, a, él era un monstruo controlador y yo su víctima. Impresionante, de verdad. Así nunca tendrás que enfrentarte a tu propia responsabilidad. Respuesta de la OP no es una narrativa, es la verdad que por fin he sido capaz de ver. A veces necesitas que algo se rompa para darte cuenta de lo agrietado que estaba desde el principio. No soy una víctima, soy una superviviente. Y no tengo que asumir ninguna responsabilidad por su incapacidad para manejar una relación adulta. Usuario anónimo 8, tu amiga te dijo lo que querías oír para consolarte y tú lo has convertido en tu nueva religión. Es más fácil demonizar a tu ex que admitir que tus acciones tuvieron consecuencias devastadoras y lógicas. Él te dijo claramente lo que le dolía, y en lugar de aceptarlo, has decidido que sus sentimientos no eran válidos y que en realidad era un villano.
Buena suerte con eso en tu próxima relación. Respuesta de la OP: mi amiga me dijo la verdad. Una verdad que mis otros amigos no se atrevían a decir. Y no voy a necesitar suerte en mi próxima relación, porque ahora sé exactamente lo que no quiero. Un hombre inseguro que disfrace su necesidad de control de honestidad. Mi filtro para idiotas se ha vuelto mucho más sofisticado gracias a esto. Usuario anónimo 9, me ha devuelto mi libertad. La libertad que usaste para ir a comer a escondidas con tu ex. El círculo se completa. Sigue sin entender que la independencia en una pareja no significa secretismo. Puedes ser una mujer fuerte e independiente y aún así respetar a tu pareja lo suficiente como para ser honesta con él. Las dos cosas no son excluyentes. Él no te pidió que renunciaras a tu libertad, te pidió que no le mintieras. Y eso fue demasiado para ti. Respuesta de la OP: yo no le mentí, omití un detalle irrelevante. Y lo hice precisamente porque mi libertad de ver a un viejo amigo estaba siendo amenazada por su previsible reacción exagerada. Mi libertad y su inseguridad eran incompatibles. Él eligió su inseguridad. Yo, ahora, elijo mi libertad. Y sinceramente, me siento más en paz que nunca. Que él sea feliz con su verdad absoluta y su soledad. Yo prefiero vivir en el mundo real.